un análisis para conocer un poquito más acerca de esta importante opinión, de este llamado, pues, espionaje por parte del gobierno mexicano. Tenemos en la línea a Eduardo Juchim, el periodista y escritor mexicano, a quien me da muchísimo gusto saludarle. Muchísimas gracias por aceptar esta llamada, Eduardo. Muy buen día. Muy buen día, Adriana. Me da mucho gusto saludarla a usted y por su conducto a su auditorio. Yo creo gracias. que bueno, estamos ante una situación muy grave, ante otro escándalo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, al que ciertamente no se le ha dado una respuesta adecuada por parte del propio gobierno. Es un asunto, Adriana, que creo que conviene tener presente, que es realmente grave, aunque a ciertos estratos de la sociedad parece tenerla sin cuidado. Pero lo cierto es que esta actuación evidentemente es el gobierno. Recordemos que este tipo de herramientas, de equipos para interferir teléfonos y no solo teléfonos y no solo llamadas telefónicas, sino todo lo que pasa por esas vías. Este malware es solamente vendido, y lo ha dicho expresamente la empresa fabricante y distribuidora, solamente es vendido a gobiernos, de tal suerte que si vemos además el tipo de gente que fue intervenida, que fue espiada, pues es clarísimo que la procedencia es del gobierno. Y decía yo que esto debería importar a toda la sociedad, porque se viola por una parte un derecho elemental, un derecho humano elemental, que es la privacidad. Pero además, si vemos los personajes que han sido espiados, nos vamos a dar cuenta que son periodistas, es decir, gente que se dedica a recabar y a difundir información, y defensores de derechos humanos, lo cual lleva a preguntarse, bueno, si esos instrumentos, si esos equipos fueron adquiridos para un contexto de combate a la delincuencia organizada, ¿por qué se centran en estos personajes, fundamentalmente periodistas y defensores de derechos humanos? Pues lo primero que viene como conclusión es que ellos están considerados como enemigos del gobierno, como lo son los delincuentes, y son tratados esos personajes como delincuentes, lo cual también tiene un elemento de intimidación para evitar la actividad de ambos tipos de personajes, periodistas y defensores de derechos humanos, cuya labor está destinada a servir a la sociedad, incluso a aquella persona que por su actividad, que por su ámbito de actividad pudiera considerarse al margen, no, también está siendo afectada en una suerte de carambola, porque al afectar a los periodistas también afectan su derecho a saber, su derecho a informar, porque se trata también, tiene un ingrediente, este tipo de espionaje, de intimidación, de obstaculización de obtener información o de defender a quienes son víctimas de las violaciones a derechos humanos. En fin, es un asunto que debiera importar a toda la sociedad. Exactamente como lo menciona Eduardo, porque hay algo muy importante. Dentro de lo que mencionaban, por así decir, el gremio periodístico que alzó la mano y dijo: he sido parte de estos actos de espionaje por parte del gobierno mexicano. Salía Carlos Loret de Mola diciendo que él se dio cuenta atrás tiempo de este tipo de espionaje y dijo, bueno, pues como está ahorita la situación de México, ¿para qué yo me metería en problemas? Pero menciona, después de pensarlo y recapacitar y pensar, necesito alzar la voz, porque eso es una clara violación a los derechos de la privacidad, como cualquier ciudadano mexicano lo tiene, y así como usted mismo lo ha dicho. Y inclusive como lo menciona,
es a la labor periodística también, por obviamente las investigaciones, la información que un mismo periodista recauda, los derechos humanos. ¿Por qué específicamente con ellos? Y bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque las opiniones del gobierno mexicano y salir y dar su versión de los hechos y decir que el gobierno mexicano y el gobierno de la República respeta totalmente la privacidad y la protección de los datos personales de cada individuo de nuestro país. Esa fue la justificación, diciendo también y amparándose con que no hay pruebas de estos actos y estas denuncias que las prácticamente víctimas de este espionaje lo están haciendo. Es claro que de parte del gobierno hay un intento de minimizar el asunto y también hay un cierto ingrediente en su respuesta de subestimación, por no decir que de desprecio, a una información tan grave que procede de un medio tan importante como el New York Times. Uh-huh. Recordemos que su respuesta la da en una hoja sin membrete, dirigido al editor, ni siquiera dice de cuál editor, pero además, Adriana, no dice que no posea el equipo ni que no haya hecho este espionaje, solamente expresa su respeto a la vida privada y dice que no hay pruebas, pero el hecho de que no haya pruebas concluyentes no significa que ese espionaje no se haya dado. Es un matiz en su respuesta que creo que vale la pena subrayar. Dice que no hay pruebas, no que no lo haya hecho, lo cual, desde luego, este gobierno, su reacción ante una cosa tan grave, tendría que ser distinta. Tendría que haber ordenado una investigación a la Procuraduría General de la República para que se descubriera, se determinara qué es lo que pasó ahí, quién hizo este espionaje, por orden de quién, cuánto costaron esos equipos, que ya sabemos extraoficialmente cuánto es, en fin, todo lo que concierne a esta gravísima violación de derechos humanos, que además incluyó en su momento, hace unos 2 años, incluyó al propio hijo adolescente de una periodista. Bueno, ya esto parece ser el colmo de la torpeza de este gobierno. Y también el hecho de que hay que descubrir también una beta de intimidación, porque le están diciendo que sé quién es, sé qué hace, sé dónde está, sé sus actividades y en consecuencia puedo actuar en su contra. Esta es una inferencia también que deriva de toda esta suerte de cosas escandalosas. Y sobre eso el gobierno tendría que haber ordenado ya una investigación y dar una respuesta más clara por supuesto, pegada a la verdad, a los periodistas, a las víctimas, a la sociedad y desde luego al medio que el reportaje, y no solamente una respuesta tan torpe, diría yo, como esa de que en una hoja cualquiera se ponen 2, 3 ideas y se difunde. Lamentable, una vez más, la actuación del gobierno federal en este caso. Así es. ¿Y cuáles serán las acciones que próximamente realicen estas personas y estos personajes que están declarando el espionaje del gobierno? Porque sabemos hace un par de días que se presentó se presentó, creo, el día de ayer ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo para pedir comparecencia de algunos. El PRI la evitó, el PRI la frustró. Exactamente, y ahora sale el día de ayer por la tarde que el PAN también, por parte del presidente del PAN, Ricardo Anaya, que acusó que también hubo un intento de espionaje para él y para miembros de su comité ejecutivo del partido, incluyendo al diputado Marco Cortés, al vocero Fernando Doval, al secretario general Damián Cepeda, que recibieron también hace aproximadamente 2 años algunos mensajes que coincidían en los patrones de este malware llamado Pegasus. Se está incluyendo también ahora algunos representantes de partidos políticos. En efecto, así es. Ya hay una tercera vertiente
que no es que no supiéramos, Adriana, o lo sospecháramos, ya sabíamos que de parte del gobierno, en vez de dedicar todos sus esfuerzos a combatir está en muchos de sus recursos para espiar a sus adversarios políticos, a los miembros de la oposición. Es hasta ahora cuando se muestra de manera clara que ellos también, no solamente periodistas y defensores de derechos humanos, sino también políticos, son objeto de este espionaje que no se justifica desde ningún punto de vista. Eso es algo que no hay que perder de la presencia de los hechos, porque es un acto ilegal y de parte de la sociedad, de todos nosotros, tenemos que no tolerar esa violación constante a la ley, que no solamente se da por parte de los delincuentes, sino del propio gobierno, de esas instancias del gobierno. Esto es algo que tenemos que rechazar. No es legal, no es tolerable en un Estado de Derecho. Tiene que ser repudiado por la sociedad esta conducta que es ilegal, violatoria de leyes, de derechos, de la Constitución, que procede del gobierno. Hay que denunciarlo y hay que reprobarlo con mucho énfasis. Exactamente como lo menciona, y también como parte del sentimiento, por así decirlo, de la ciudadanía, de la nación, está totalmente, pues ahorita, una falta de confianza hacia el mismo gobierno de la República, y es algo tan grave que inclusive tantas voces que han salido en esta semana mencionando, sigue siendo una violación a los derechos de la privacidad, pero no es algo nuevo que nosotros conozcamos. Tal vez ahorita está en el foco público, pero son situaciones de las que se han mencionado años atrás, y algo en lo que prácticamente de repente estamos acostumbrados a escucharlo, se nos pasan los años, podemos olvidarlo un poco, y vuelven este tipo de situaciones que generan una desconfianza tan grande en la misma autoridad, que bueno, cómo poder resolverlo, cómo poder llegar a un acuerdo, porque inclusive hasta el hijo de una distinguida periodista, a Carmen Aristegui, también está involucrado en este tipo y es víctima del espionaje de este derecho a la privacidad. En efecto, Adriana. Y bueno, dentro de este enredo, de este cuadro de ilegalidades por parte del gobierno, es claro que tendría que haber una acción vigorosa de parte del Congreso de la Unión. Pero lo que vemos es que el partido del gobierno está impidiendo que el Congreso ejerza sus atribuciones y sus deberes, porque lo que tiene que hacer también el Congreso es acordar una investigación independiente, ya no de las instancias del gobierno, porque no parecen dispuestas a hacerlo, sino una investigación independiente que ponga a la luz pública quiénes son los responsables directos de este asunto. Y bueno, pero el Congreso resulta luego tan ineficiente que ni siquiera puede acordar una cita al secretario de Gobernación, al director del CISEN, ni siquiera esto puede acordar, que es algo pues elemental que tiene que hacer, como estamos viendo que ocurre en otros países, concretamente en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, sino en otros países donde realmente rige el Estado de Derecho. Y estoy pensando en el expresidente Martinelli, Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, que ahora está bajo investigación justamente por espionaje durante el tiempo en que ejerció su mandato. Estas instancias son las que en nuestro país lamentablemente no funcionan, o por lo menos no lo hacen oportunamente. Esperemos que en algún momento lo hagan. Exactamente, y algo muy importante que nos mencionó, ¿cuánto cuesta financiar este malware llamado Pegasus, que sabemos que pues era únicamente, se tenía conocimiento para poder
no sé, tener atentos a algún ataque de terrorismo, ahora utilizado para el espionaje a simples civiles y a personas que están dentro de los medios de comunicación, también algunos líderes de diferentes partidos, voceros y personas de derechos humanos. Importantísimo saber los nombres, saber las razones por las cuales están realizando este espionaje de aproximadamente 2 años, el costo que usted mismo menciona, Eduardo, de toda esta acción inconcebible de violación de derechos a la privacidad que se está realizando, y obviamente que no se olvide y que se puedan tener las consecuencias para quienes directamente están involucrados en este tipo de espionaje. Esa tiene que ser la exigencia de la sociedad a un gobierno que ciertamente es de los peor evaluados desde que se hacen mediciones. No hay un presidente con más baja valoración que Enrique Peña Nieto. Y esto, pues, por supuesto, no es una buena noticia. Así es, totalmente de acuerdo. Agradezco muchísimo esta opinión, el análisis y su comentario y punto de vista acerca de este tan importante tema que continuaremos pues esperando y muy atentos de que se pudiera dar con algunas de las respuestas a todas estas preguntas y cuestionamientos que muchas personas y ciudadanía y mexicanos tenemos. Muchísimas gracias, Eduardo, por su tiempo y por poder platicar con nosotros en Proyecto Puente. Encantado y muchas felicitaciones por el esfuerzo y el éxito que está teniendo, la respuesta que está teniendo Proyecto Puente ahora en su nueva modalidad. Muchísimas gracias, de corazón, muchísimas gracias, un honor que nos dé estas palabras y muy agradecidos también por esta llamada y por toda esta opinión, el análisis y obviamente por su tiempo. Que tenga un excelente día, Eduardo. Lo mismo para usted y el auditorio.